Llévate a mi hijo, escóndelo y no le digas a nadie quién es su padre. Susurrándole al oído a la enfermera, la gitana moribunda cerró los ojos y guardó silencio. Al día siguiente, pusieron el hospital de cabeza intentando encontrar al niño. 19 años después, un joven se acercó al guardia de seguridad de una gran empresa. Jefe, aquí hay un muchacho. Dice que quiere traerle un saludo de parte de su madre. Y cuando entró en la oficina del multimillonario, el hombre lo miró a los ojos y se quedó helado de pavor. Diana tenía 14 años cuando se escapó del campamento gitano, negándose a casarse con Juan. Todo estaba ya decidido, pero ella se resistía por todos los medios al deseo de sus padres. Tras abandonar el hogar paterno, Diana vagó por las calles de una ciudad extraña, pidiendo limosna, hasta que encontró a una buena mujer que la acogió. Doña Marina no solo le dio un techo sobre su cabeza, sino que también le enseñó mucho. Y cuando Diana cumplió 19 años, la anciana murió. Diana estaba de pie frente al espejo en su diminuto cuarto de alquiler, ajustándose el cuello de la blusa blanca. Las manos le temblaban ligeramente. Hoy era su primer día en un nuevo trabajo. Se observó en el reflejo. El cabello oscuro, cuidadosamente recogido en un chongo bajo. El rostro sin maquillaje excesivo. Una falda lápiz muy formal. Nadie debía sospechar. Nadie debía saber que, apenas 5 años atrás, esa misma joven vivía en un campamento gitano, usaba faldas coloridas y bailaba alrededor de las fogatas. Pasó los dedos por su muñeca, donde antes tintineaban pulseras. Ahora solo llevaba un reloj delgado, un regalo de doña Marina poco antes de su muerte. La anciana le había enseñado mucho, a leer y escribir, a hablar correctamente, a comportarse en sociedad. Diana tomó cursos de secretariado ejecutivo, aprendió a usar la computadora y a teclear sin mirar. Se había convertido en otra persona, en alguien completamente diferente. La oficina de Grupo Montenegro estaba en el tercer piso de un edificio antiguo pero bien conservado en el centro de Guadalajara. Diana subió las escaleras, tratando de respirar con calma. En la recepción la recibió una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y una mirada severa. ¿Usted es Diana Moreno? Recorrió a la joven con una mirada evaluadora. Soy Margarita Sánchez, la gerente de la oficina. Pase, le mostraré su lugar de trabajo. Diana asintió y la siguió. La oficina no era muy grande, para unas 15 personas. Un espacio abierto con hileras de escritorios y varias oficinas privadas en el perímetro. Olía a café y a papel. Aquí se va a sentar, dijo Margarita, señalando un escritorio junto a la ventana. Sus responsabilidades, recibir llamadas, manejar documentos, organizar las reuniones para don Arturo Montenegro. Él es nuestro director. Es estricto, pero justo. Lo más importante es no llegar tarde y no cometer errores en los documentos. Haré mi mejor esfuerzo, respondió Diana en voz baja. Estoy segura de que sí, sonrió Margarita inesperadamente, porque la secretaria anterior no aguantó la carga de trabajo. Se fue corriendo al mes. Diana se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Las manos todavía le temblaban un poco, pero se obligó a concentrarse. La primera hora la pasó estudiando los manuales y documentos internos. Luego comenzaron las llamadas. Grupo Montenegro. Buenos días, repetía una y otra vez, anotando mensajes y transfiriendo llamadas. Cerca de la hora de la comida, la puerta de la oficina de la esquina se abrió y de allí salió un hombre. Diana levantó la vista y por un instante se olvidó de respirar. Arturo Montenegro era un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con canas en las sienes y unos ojos oscuros y penetrantes. Se movía con seguridad. De él emanaba una especie de poder dominante. ¿Esta es nuestra nueva secretaria?, le preguntó a Margarita, pero miraba directamente a Diana. Sí, don Arturo. Diana Moreno. Mucho gusto en conocerla. Le tendió la mano, y Diana, poniéndose de pie, se la estrechó. Su palma era cálida y fuerte. Espero que se quede con nosotros más tiempo que las anteriores. Lo intentaré. Diana sintió que se le subían los colores a las mejillas. Él mantuvo la mirada en su rostro un segundo más, luego asintió y se dirigió a la salida. Diana se dejó caer en su silla, sintiendo como su corazón latía desbocado. ¿Y bien? ¿Te impresionó?, se rió Margarita al pasar a su lado. Todas las nuevas se quedan pasmadas con él al principio. Diana no respondió, fingiendo estar ocupada con su trabajo. Los días se convirtieron en semanas. Diana se adaptó rápidamente a sus responsabilidades e incluso comenzó a disfrutar del trabajo. Siempre llegaba 15 minutos antes, se iba después que todos y revisaba cada documento con meticulosidad. Don Arturo la llamaba a menudo a su oficina para discutir asuntos de trabajo, y Diana notó que con ella hablaba con más suavidad que con los demás. Diana, tráigame por favor los archivos del contrato con los de Monterrey, pedía él.
y en su voz siempre había una entonación especial. Ella le llevaba los documentos y él le daba las gracias, a veces sonriendo. Con esas sonrisas, algo se revolvía dentro de ella. Pasaron 2 meses. Diana se dio cuenta de que se había enamorado. Era estúpido, una locura y completamente inútil. Arturo Montenegro estaba casado y tenía 2 hijos adolescentes. Ella había visto por casualidad una fotografía en su escritorio. Él era 26 años mayor que ella. Era su jefe, pero el corazón no escuchaba a la razón. Intentaba ocultar sus sentimientos, pero cada vez era más difícil, sobre todo cuando él se quedaba a trabajar hasta tarde y le pedía que se quedara para ayudarle con los documentos. Se sentaban en su oficina, y Diana sentía su mirada sobre ella. «Es usted muy responsable, Diana», dijo él una noche, dejando la pluma a un lado. «Y talentosa. Es raro encontrar esa combinación». «Gracias, don Arturo». No se atrevía a levantar la vista. «Sabe, puede llamarme solo por mi nombre. Cuando estemos solos». Su corazón dio un vuelco. «No sé si sea apropiado». «Es apropiado», su voz se volvió más suave. «Insisto». Ella levantó la vista y se encontró con su mirada. Había algo en ella que le hizo olvidar todo lo demás. «Está bien, Arturo», susurró. Él sonrió, y esa sonrisa la calentó por dentro. Al día siguiente, durante la hora de la comida, Margarita se sentó junto a Diana en la pequeña sala de descanso, donde había un sofá, un refrigerador y un microondas. «Diana», soltó una risita mientras calentaba su comida. «¿A poco no te has dado cuenta de que nuestro don Arturo te echó el ojo?» Diana casi se atraganta con el té. «¿De dónde sacas eso?» Sintió que la cara se le ponía roja como un tomate. «Pues mira cómo te ve». Margarita se sentó a su lado, observándola con interés. «Ya todos se dieron cuenta, menos tú. Solo contigo se porta así. A los demás no nos da ni chance de respirar, pero de repente pregunta, ¿Diana no estará cansada? ¿Quizás debería irse más temprano? Si hasta en las juntas te mira más a ti que a los documentos». «Margarita, todo eso es tu imaginación». Diana intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba traicioneramente. «Está casado. Tiene familia. ¿Y quién dijo que eso detiene a los hombres?». Sonrió Margarita con picardía. «Sobre todo a uno como nuestro jefe. Guapo. Rico. En la flor de la vida. ¿Crees que su esposa lo tiene contento? Según los rumores, a ella solo le interesa el dinero y lo manipula con los hijos. ¿Y tú cómo sabes todo eso?». «Tengo mis fuentes», le guiñó un ojo Margarita. «Llevo 5 años trabajando aquí. Todo lo veo. Todo lo escucho. Y te lo digo a ti, ten cuidado». «Oh. Al contrario, no lo tengas. Depende de lo que quieras». Diana se quedó sentada, sin poder decir una palabra. ¿De verdad era tan obvio? ¿De verdad todos veían lo que ella intentaba ocultar con tanto esfuerzo? Yo solo hago mi trabajo», logró decir finalmente. «Claro, claro». Margarita le dio una palmadita en el hombro. «Yo solo te advertí. Ya tú decides». Después de esa conversación, Diana empezó a observar con más atención. Y sí, Margarita tenía razón. Arturo realmente la trataba de manera diferente. Recordaba qué tipo de café le gustaba. Un día le trajo una pastilla para el dolor de cabeza cuando notó que fruncía el ceño por el dolor. Le sostenía la puerta cuando pasaba con documento. Le sonreía a ella más que a nadie. En su pecho se encendió una esperanza loca y peligrosa. ¿Era posible que le gustara a un hombre como él? ¿Un hombre que nunca sabría que venía de un campamento gitano? ¿Que había huido para no casarse con Juan, a quien odiaba? El tiempo pasó, y Arturo comenzó a mostrarle a Diana cada vez más atención. La hacía quedarse después del trabajo con más frecuencia. Un día se ofreció a llevarla a casa cuando llovía a cántaros. Ella aceptó, y viajaron en su coche de lujo. Y él le preguntaba sobre su vida, sus sueños, sus planes. «¿Tienes a alguien?», preguntó él, deteniéndose frente a su casa. «No», respondió ella con honestidad. «¿Y usted tiene esposa?». Formalmente, su voz se volvió dura. «Sofía y yo vivimos juntos por los niños, pero entre nosotros no hay nada desde hace mucho tiempo». Diana guardó silencio, sin saber qué responder. «No quiero presionarte», continuó él, volviéndose hacia ella, «pero ya no puedo ocultarlo más. Diana, me gustas mucho. Desde el día que viniste a la entrevista». Su corazón empezó a latir tan fuerte que le pareció que él debía escucharlo. «Arturo, no sé qué decir». «No digas nada». Él extendió la mano y le acarició la mejilla. «Solo piénsalo. Entiendo que es complicado, pero quiero ser honesto contigo». Ella lo miró a los ojos y vio sinceridad allí, o lo que tomó por sinceridad. «Yo también», susurró. «Tú también me gustas». Él sonrió, y en esa sonrisa había tanto calor que Diana sintió que estaba dispuesta a todo, con tal de estar a su lado. Una semana después, todo cambió.
La invitó a cenar a un restaurante. Hablaron de todo. Y Diana, por primera vez en muchos años, se sintió viva, real, deseada. Después, la llevó a un hotel. Diana, dijo él, sosteniendo su mano. No quiero apresurarte, pero quiero estar contigo ahora, si tú también lo quieres. Ella quería. Dios, como lo quería, subieron a la habitación. ¿Y esa noche fue el comienzo de algo más grande? Algo que cambiaría su vida para siempre. Así, Diana se convirtió en la amante de Arturo Montenegro. Y en ese momento, ella creía que era amor. Amor de verdad. 6 meses pasaron volando como un solo día. Diana vivía en una especie de felicidad fantasmal, donde la realidad se mezclaba con la ilusión. Arturo la llamaba todas las noches. Se veían 2 o 3 veces por semana en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Le daba regalos, perfumes, joyas. Una vez incluso le trajo un vestido rojo de un diseñador famoso. Te verás como una reina con él, le susurraba al oído, besándole el cuello. Diana creía cada una de sus palabras. Le creía cuando decía que pronto se divorciaría de su esposa. Creía cuando le prometía que estarían juntos. Creía cuando le juraba que ella era la única mujer que había amado de verdad. Sofía no me entiende, decía él, acostado a su lado después de hacer el amor. A ella solo le importan el dinero y el estatus. Pero tú eres completamente diferente. Contigo me siento vivo. Ella le acariciaba el cabello y guardaba silencio, temiendo romper el momento. En instantes como esos, parecía que el mundo entero existía solo para ellos dos. En el trabajo, Diana intentaba comportarse de manera profesional, pero Margarita lo entendía todo. Le lanzaba miradas significativas cuando Arturo hacía que Diana se quedara después del trabajo, sonreía con picardía cuando veía una nueva joya en su cuello. «¿Te está consintiendo?» comentó un día, examinando una delgada cadena de oro con un dije. «Es una buena señal. Significa que te toma en serio. ¿Tú crees?» Diana no pudo ocultar la esperanza en su voz. «Claro, los hombres no gastan en quienes no les importan». Margarita asintió con aire de experta. «Agárralo fuerte. No se encuentran hombres así todos los días». Diana sonreía y creía. Quería creer con tanta fuerza que no se daba cuenta de los pequeños detalles. No notaba cómo Arturo evitaba hablar del futuro en términos concretos, como nunca la llevaba a reuniones de negocios o a fiestas de la empresa, como nunca se la presentó a sus amigos. Todo eso se ahogaba en un torrente de cumplidos, regalos y noches apasionadas en el hotel. «Eres la mujer más hermosa que he conocido», decía él, y su corazón se derretía. «Eres la más inteligente, la más tierna», continuaba, y ella se olvidaba de todo. Pero luego empezaron las náuseas y los mareos. Al principio, Diana lo atribuyó al estrés y al cansancio. Trabajaba mucho, casi no descansaba. Pero cuando el retraso en su periodo se hizo evidente, compró una prueba de embarazo, y otra, y 3 más. Todas mostraban lo mismo. 2 rayitas. Embarazada. Diana estaba sentada en el suelo del baño de su diminuto apartamento, mirando las pruebas de embarazo extendidas frente a ella. 5. Todas positivas. Tenía la mente nublada. Embarazada, de Arturo. Iban a tener un bebé. El shock inicial fue reemplazado por una alegría inesperada. Un bebé, su bebé. Ahora sí se divorciaría de su esposa. Ahora serían una familia de verdad. Diana se llevó las manos al vientre y sonrió entre lágrimas. Se imaginó contándole a Arturo cómo se alegraría, cómo la abrazaría y le diría que era la mejor noticia de su vida. Durante 2 semanas guardó el secreto, eligiendo el momento adecuado. Hizo una cita con el médico. Se hizo análisis, todo se confirmó. 5 semanas de embarazo. Diana compró lencería nueva, se arregló el pelo, se maquilló. Quería lucir perfecta cuando se lo dijera. Se encontraron en su hotel habitual un viernes por la noche. Arturo estaba de buen humor. La abrazó, la besó. «Te extrañé», le susurró, hundiendo el rostro en su cabello. «Esta semana se me hizo eterna». «Yo también». Diana se acurrucó contra él, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Arturo, necesito decirte algo». «¿Algo serio?» Él se apartó un poco, escudriñando su rostro. «¿Te ves nerviosa?» «Sí, es serio». Lo tomó de la mano y lo llevó hacia la cama. Se sentaron uno al lado del otro, muy serio y muy importante. «Me estás asustando». Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Diana respiró hondo. «Ahora o nunca». «Estoy embarazada», soltó de golpe. «De ti. Vamos a tener un bebé». Silencio. Un silencio largo y resonante. Arturo la miraba, y la expresión de su rostro cambiaba lentamente. Primero sorpresa, luego algo indescifrable, y después frialdad. Una frialdad glacial que hizo que Diana sintiera un nudo en el estómago. «¿Estás segura?» Su voz era extraña, distante. «Sí.
Me hice todos los análisis. 5 semanas. Intentó tomar su mano, pero él la apartó. Entiendo. Se levantó y se acercó a la ventana. Arturo, Diana también se levantó y se acercó a él. Sé que es inesperado. Pero, ¿no es maravilloso? Ahora tendremos una familia de verdad. Dijiste que querías estar conmigo. Él se giró bruscamente. En su rostro no había ni la sombra de la ternura que ella estaba acostumbrada a ver. Diana, te dejaré dinero, dijo secamente, como si discutiera un negocio. Resuelve este problema. Ella no entendió de inmediato. Lo miró, tratando de comprender el significado de sus palabras. ¿Cómo que resuelve el problema? Susurró. ¿Cómo oyes? Resuelve el problema. Se acercó a su saco, que colgaba de una silla, y sacó la cartera. Te daré dinero para una buena clínica. Lo harás rápido y sin riesgo. La realidad la golpeó como una ola de agua helada. Pero yo pensaba que me amabas. La voz le temblaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. Pensé que te alegrarías de que fuéramos a tener un bebé. ¿Estás bromeando? Arturo sonrió con desdén, y en esa sonrisa había tanto desprecio que Diana sintió un dolor físico. Empezó a vestirse, abrochándose la camisa con movimientos medidos. Tengo una esposa. Hijos. ¿Para qué quiero otro parásito? Las palabras dolían más que una bofetada. ¿Un parásito? Su hijo era un parásito. Pero prometiste que te divorciarías. Diana se acercó a él, lo agarró del brazo. Prometiste que estaríamos juntos. Dijiste que me amabas. Él se soltó bruscamente, y en sus ojos brilló la ira. Dios, ¿por qué eres tan crédula? Su voz se elevó. ¿De verdad te creíste toda esa basura? Diana retrocedió, como si la hubieran golpeado. Crédula. Tonta y crédula. Así que todo este tiempo todo había sido una mentira. No me amabas, su voz era apenas un susurro. Ni un solo día. Diana, fue sexo, dijo él, poniéndose el saco sin mirarla. Buen sexo, un pasatiempo agradable. Eres joven, hermosa, y yo soy un hombre en la flor de la vida. Fue divertido, pero nunca tuve la intención de dejar a mi familia por esto. Hizo un gesto con la mano, como tachando todo lo que había habido entre ellos. Todos esos meses, todas las palabras, todas las promesas, todo se reducía a eso. Pero los regalos, empezó a decir débilmente, fueron solo palabras. Se volvió hacia ella, y ahora lo veía como realmente era. Frío, calculador, cruel. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿A las mujeres se les conquista por el oído? Eso lo sé. Escuchaste lo que querías escuchar. Diana se apoyó contra la pared. Las piernas no la sostenían. Todo dentro de ella se rompía en pedazos. No podía ser verdad. Ese no podía ser el Arturo que le susurraba palabras de amor, que le sostenía la mano, que la besaba con tanta ternura. Por favor, susurró. Es nuestro hijo, una persona viva. Nuestra sangre. Es un cúmulo de células del que tienes que deshacerte, cortó él. Sacó varios billetes de su cartera y los arrojó sobre la cama. Cayeron en abanico sobre las sábanas. Deshazte del niño lo más rápido posible, ordenó, dirigiéndose a la puerta, y que nadie más se entere de esto. Si se lo cuentas a alguien, te destruiré. Tengo contactos, abogados, dinero. Te harán polvo. ¿Entendido? Diana no podía responder. Estaba de pie junto a la pared, y las lágrimas corrían por su rostro en un torrente interminable. Te pregunto, ¿entendido? Repitió el más fuerte, irritado. Sí, exhaló ella, apenas audible. Perfecto. Se ajustó el saco. El lunes te espero en el trabajo. Y compórtate profesionalmente, sin escenas, sin histerias. Trabajas como siempre. Entendido. Asintió, incapaz de mirarlo. Niña lista, soltó él y salió, cerrando la puerta de un portazo. Diana permaneció de pie unos segundos más, luego las piernas le fallaron. Se desplomó en el suelo y se echó a llorar. Lloró como nunca había llorado, ni siquiera cuando huyó del campamento gitano. Lloró, abrazándose a sí misma, tratando de calmar el dolor que le desgarraba el pecho por dentro. El dinero yacía sobre la cama, como burlándose de ella. ¿El precio de su amor? ¿El precio de su fe? ¿El precio de su estupidez? ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo creerle a un hombre casado que se veía con ella a escondida? Margarita se lo había advertido. Incluso la voz de doña Marina resonaba en su cabeza. Diana, sé más lista, no dejes que los hombres te engañen. Pero no escuchó. Tenía tantas ganas de amar, de ser necesitada, importante, especial, que ignoró todas las señales de alerta y ahora estaba pagando el precio. Diana yacía en la cama, llorando hasta que se le acabaron las lágrimas. Afuera había oscurecido. La ciudad encendía sus luces. La vida continuaba, indiferente a su dolor. Puso una mano sobre su vientre. Allí dentro estaba su hijo, no un cúmulo de células, como cínicamente lo había llamado Arturo, sino un ser vivo. Su sangre, su carne,
Perdóname, mi niño, susurró en la vacía habitación. Perdón por tener una mamá tan tonta, pero no te voy a abandonar. No haré lo que él exige, nunca. Se levantó, recogió el dinero de la cama y lo guardó en su bolso. Diana salió del hotel hacia la noche, y el viento frío le quemó el rostro mojado por las lágrimas. Por delante le esperaba la incertidumbre, el miedo, la soledad, pero ahora no estaba sola. Ahora tenía a alguien por quien valía la pena vivir, su hijo, y haría todo lo posible por protegerlo, a cualquier precio. El lunes comenzó con lluvia. Diana estaba frente al espejo, tratando de ocultar las ojeras con corrector. Llevaba 3 días casi sin dormir, solo llorando y pensando en cómo todo había salido tan mal, en qué hacer ahora, en cómo criaría a un hijo sola. Pero sobre todo, pensaba en Arturo. A pesar de todo, una parte diminuta y estúpida de su alma todavía tenía esperanza. Esperaba que él cambiara de opinión, que la llamara y le dijera, perdóname, me equivoqué, quiero estar contigo y con nuestro hijo. Esperaba que cuando llegara al trabajo, él le pidiera que se quedara y le explicara todo. Diana sabía que era una tontería, sabía que la esperanza es la más cruel de todas las emociones, pero no podía evitarlo. La oficina la recibió con el habitual zumbido de voces y el tecleo de los teclados. Sus colegas le lanzaban miradas curiosas, pero nadie hacía pregunta. Diana se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Las manos le temblaban. ¿Cómo estás? Margarita se acercó con una taza de café. No te ves muy bien. Estoy bien, intentó sonreír Diana. Solo dormí mal. La puerta de la oficina de Arturo estaba cerrada. Había llegado antes que nadie, como de costumbre. Diana miraba esa puerta y sentía cómo se le encogía el corazón. Quizás debería entrar, hablar una vez más, explicarle que esto no era cualquier cosa, que era su hijo en común, que no podía simplemente darle la espalda. Pero no se atrevía. El miedo la paralizaba. El día se alargó tortuosamente. Arturo salió de su oficina solo a la hora de la comida. Pasó a su lado sin siquiera mirarla. Diana lo siguió con la mirada y sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente. Realmente no quería tener nada que ver con ella. Para él, ella ya no existía. La primera semana pasó como en una neblina. Diana cumplía con sus deberes mecánicamente, como un robot. Arturo la ignoraba por completo. Ni una palabra, ni una mirada. Se comunicaba con ella solo a través de otros empleados. Margarita, dile a Diana que necesito los documentos del trato con los de la capital, decía él, de pie a 2 metros de su escritorio. Margarita lo miraba sorprendida, luego miraba a Diana, pero callaba y transmitía el mensaje. Diana preparaba los documentos y los dejaba en su escritorio cuando él salía. Él ni siquiera le daba las gracias. La segunda semana trajo consigo las náuseas matutinas. Diana corría al baño 3 o 4 veces cada mañana. Margarita se dio cuenta. ¿Te pasa algo en el estómago?, preguntó con cautela durante un descanso. Creo que algo me cayó mal, mintió Diana. Deberías ir al doctor. Margarita le puso una mano en el hombro. Te has puesto muy pálida. Iré, prometió. Pero en lugar de ir al doctor, Diana fue al Departamento de Recursos Humanos y tomó un formulario de renuncia. Lo llevó a casa, se quedó mirando las líneas en blanco durante mucho tiempo y escribió: solicito mi renuncia por motivos personales. Puso la fecha y firmó. Mañana le llevaría esa carta a Arturo, y todo terminaría. Se iría de esa oficina para siempre y nunca más volvería a ver su rostro. La mañana era gris y fría. Diana llegó al trabajo temprano, antes que los demás empleados. La carta de renuncia estaba en una carpeta, apretada contra su pecho. Tocó la puerta de la oficina de Arturo. Adelante, se oyó su voz. Diana abrió la puerta y entró. Arturo estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles. Ni siquiera levantó la vista. Traje mi renuncia, dijo ella en voz baja, acercándose al escritorio. Ponla ahí. Él señaló el borde de la mesa, sin mirarla. Diana dejó la carpeta y retrocedió un paso. Arturo la abrió, leyó el texto rápidamente. Su rostro permaneció impasible. Renuncia, constató. Por motivos personales. Sí. Hubo un silencio. Arturo dejó la carta a un lado y finalmente levantó la vista. En sus ojos no había nada, ni arrepentimiento, ni compasión, ni siquiera interés, solo un frío desprecio. ¿Hiciste lo que te pedí?, preguntó, y en su voz había algo amenazante. Diana sintió que todo se le revolvía por dentro. Le estaba preguntando por el bebé. Tragó el nudo que tenía en la garganta. Sí, mintió, mirándolo a los ojos. Lo hice. La mentira salió fácil, demasiado fácil. No podía confesarle que el bebé estaba vivo, que dentro de ella crecía su hijo o hija. Porque tenía miedo. Miedo de que la obligara a deshacerse del niño. Miedo de que le hiciera la vida imposible. Miedo de que le quitara lo único que le quedaba. Arturo asintió,
como si marcara una casilla en una lista de tareas. Bien hecho, dijo con indiferencia. La decisión correcta. Tomó una pluma, firmó la renuncia con un trazo amplio y le tendió una copia. Trabajarás las 2 semanas que te corresponden. Le pasarás tus pendientes a la nueva secretaria. Su voz era profesional, distante. Y que no haya chismes, ¿entendido? Te fuiste por voluntad propia, crecimiento profesional, otros planes. Lo que sea, pero no hables de más. Entendido. Diana tomó el papel con dedos temblorosos. Arturo ya se había vuelto hacia su computadora, dejando en claro que la conversación había terminado. Ni siquiera le dijo gracias o suerte, simplemente señaló la puerta con la mirada. Diana salió de la oficina y solo en el pasillo se permitió exhalar. Las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Se acabó. No quedaba ninguna esperanza. Realmente no había cambiado de opinión. Realmente no la quería a ella, ni al bebé. Diana. La voz de Margarita la hizo sobresaltar. ¿Qué pasó? Renunció. Diana abrió los ojos e intentó sonreír. Encontré otro trabajo, con mejores oportunidades. ¿Ah? ¿Sí? Margarita entrecerró los ojos. Pues a mí me parece que la cosa no va por ahí. Es justo así. Diana se despegó de la pared. Simplemente decidí seguir adelante. Margarita la miró con una larga mirada inquisitiva, luego suspiró. Entiendo. Bueno, pues, que te vaya bien. Eres una buena chica. Te mereces algo mejor. Esas palabras casi hicieron que Diana se echara a llorar. Asintió rápidamente y se apresuró a su escritorio antes de romper en llanto en medio de la oficina. Las 2 semanas se hicieron insoportablemente largas. Diana capacitó a la nueva secretaria, una chica llamada Olga, más joven que ella, vibrante, ambiciosa. Miraba a Arturo con ojos de enamorada, y Diana sentía náuseas. ¿Acaso ella también se veía tan tonta? ¿Acaso ella también mostraba sus sentimientos de manera tan obvia? Arturo también era cortés y amable con Olga. ¿Le sonreía? Bromeaba. Diana lo veía y quería gritar. Ya había encontrado un reemplazo. Olga sería la siguiente. Otra tonta ingenua a la que le mentiría sobre el amor, a la que usaría y desecharía. El último día de trabajo fue lluvioso. Diana recogió sus cosas, algunos objetos personales, una foto de doña Marina en un marco, una taza con la inscripción a la mejor secretaria. Todo cupo en una pequeña caja. Te vamos a extrañar, dijo Margarita, abrazándola a modo de despedida. Si necesitas algo, llámame. ¿En serio? Gracias. Diana la abrazó con fuerza. Por todo. Se fue sin mirar atrás. Arturo ni siquiera salió a despedirse. ¿Por qué esperaba que lo hiciera? Los días siguientes fueron una pesadilla. Diana enviaba su currículum. Iba a entrevistas, pero no tenía suficiente experiencia. O el sueldo no era suficiente. Y cuando su vientre se hiciera notorio, nadie contrataría a una mujer embarazada. El dinero se desvanecía a una velocidad alarmante. La renta, los servicios, la comida, el transporte. Diana ahorraba en todo, pero no era suficiente. Un mes después, en su cuenta quedaban 14.000 pesos. Una noche estaba sentada en su cuarto, llorando de impotencia. Sobre la mesa había una lista de vacante, todas inadecuadas. Una requería título universitario, otra, experiencia de más de 3 años, una tercera ofrecía un sueldo de 20.000 pesos, con el que era imposible vivir. Diana se puso una mano en el vientre. 14 semanas. El bebé ya era del tamaño de un limón, decían en internet. Ya tenía un corazón que latía, sus deditos se estaban formando. Perdóname, Solecito, susurró. Perdón porque tu mamá es una inútil, pero encontraré un trabajo. ¿Lo encontraré? Y saldremos adelante juntos. Al día siguiente vio un anuncio. Se solicita lavaplatos en Fonda. La dirección estaba cerca de su casa. Diana fue allí a la hora de la comida. La fonda era pequeña, acogedora, con olor a cebolla frita y pan recién horneado. Detrás del mostrador había una mujer robusta, de unos 50 años, con un rostro amable. ¿Viene por el anuncio?, preguntó, mirando a Diana de arriba a abajo. Sí, por el puesto de lavaplatos. Valentina. La mujer le tendió la mano. Soy la cocinera y, de paso, la encargada aquí. ¿Tienes experiencia? No, admitió Diana con honestidad. Pero aprendo rápido y de verdad necesito el trabajo. Valentina suspiró, frotándose el puente de la nariz. El trabajo es pesado. De pie 12 horas. Los platos no paran de llegar, sobre todo a la hora de la comida y en la noche. ¿Crees que puedas? Sí, sí puedo. En la voz de Diana sonó una determinación desesperada. Valentina la midió con una larga mirada y luego asintió. Bueno, ven mañana a las 8 de la mañana. Veremos cómo te va. La primera semana es de prueba. Gracias. Diana casi se echa a llorar de alivio. Muchísimas gracias. De nada. Solo no me falles, dijo Valentina.
haciendo un gesto con la mano. El trabajo resultó ser realmente duro. Diana estaba de pie junto al fregadero desde la mañana hasta la noche, lavando un flujo interminable de platos, ollas y sartenes. Le dolían las manos, la espalda, se le hinchaban los pies, pero aguantaba. Tenía que aguantar. Valentina resultó ser estricta pero justa. Le enseñó a Diana cómo lavar los platos más rápido, cómo apilar los platos correctamente, cómo manejar las copas frágiles. Le daba de comer una sopa sustanciosa y carne. Un día, al notar que Diana se había puesto pálida, le puso un chocolate en la mano. «Come, se te bajó el azúcar», le dijo con severidad. Diana comió y pensó que, tal vez, no todo estaba tan mal. Tal vez podría salir adelante. El tiempo pasó. Su vientre crecía cada vez más. A las 18 semanas, ya no podía ocultarlo con ropa holgada. Diana llegó al trabajo con una sudadera ancha, pero Valentina se dio cuenta de todos modos. Diana la llamó al final del turno. «¿Estás embarazada?» Diana se quedó helada. Quiso mentir, pero no pudo. «Sí», respondió en voz baja. Valentina suspiró pesadamente. «Mija, ¿ya deberías estar descansando? No matándote de pie 12 horas. Es peligroso para el bebé. Si dejo de trabajar, no tendremos que comer». La voz de Diana se quebró. «No tengo a nadie que me ayude. No puedo dejar de trabajar». Valentina la miró con una mirada larga y compasiva, y luego, inesperadamente, la abrazó. «Está bien, sigue trabajando, pero con más cuidado. Y si pasa algo, dímelo de inmediato. No te hagas la heroína». «Gracias». Diana se apoyó en su hombro y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrima. Valentina le recordaba a doña Marina, igual de buena, igual de atenta. Las semanas se convirtieron en meses. 20 semanas, 24, 30. El vientre se hizo enorme. Diana apenas podía moverse, pero seguía trabajando. Valentina se preocupaba, la instaba a tomar su incapacidad por maternidad, pero Diana negaba con la cabeza obstinadamente. «Un poco más. Necesito ahorrar algo para el parto y los primeros meses con el bebé». Llegaba a casa y se caía de cansancio. Se acostaba en la cama y se acariciaba el vientre. «¿Ya pronto?» «Solecito», susurraba. «Pronto nos conoceremos. Y te prometo que haré todo lo posible para que seas feliz, para que tengas todo lo que yo no pude tener». El bebé respondía con pataditas, y Diana sonreía a través del cansancio. Todo saldría bien. Tenía que salir bien. Y así habría sido, si no hubiera sucedido algo. El 8º mes de embarazo fue especialmente difícil para Diana. El vientre era enorme. Cada paso requería un esfuerzo. La espalda le dolía constantemente. Pero ella seguía yendo a trabajar porque necesitaba el dinero como el aire que respiraba. Ahorraba cada centavo para el parto y los primeros meses con el bebé. La mañana amaneció soleada y calurosa. Diana caminaba lentamente por la calle, sosteniendo su vientre con una mano. Faltaban unos 200 metros para llegar a la fonda. El sol le deslumbraba, y entrecerró los ojos, tratando de ver el camino. El sonido de un motor la hizo voltear. Por la calle, en el flujo de coches, se movía una camioneta negra. Nada especial, había muchas como esa en la ciudad, pero algo la hizo detenerse y mirar más de cerca. La ventanilla del conductor estaba entreabierta, y de allí salió una voz dolorosamente familiar que no había escuchado en 7 meses. «Me lo prometiste». Diana se quedó helada. Su corazón dio un vuelco. Era Arturo Montenegro. Su camioneta, su voz, su perfil. La estaba mirando directamente, y en sus ojos ardía la furia. No se había equivocado. Era él. La camioneta frenó bruscamente en medio de la calle. Detrás, otros conductores empezaron a tocar el claxon. Arturo abrió la puerta de golpe, y Diana lo vio salir. «Detente», gritó él, abriéndose paso entre los coches. «Detente, te digo». Pero Diana ya estaba corriendo, o intentándolo. Con su enorme vientre de 8 meses, se movía torpemente, aferrándose a las paredes de las casas, sin aliento. Le dolía el costado, el corazón se le salía del pecho. «Diana». La voz de Arturo retumbaba a sus espaldas. «¿A dónde vas? Detente ahora mismo». No se dio la vuelta. Sabía que si se detenía, la alcanzaría, y no podía permitir que se acercara. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. ¿Miedo por ella? ¿Miedo por el bebé? La fonda apareció delante como un faro de salvación. Diana corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Entró de golpe, casi tropezando en el umbral. La puerta se cerró de golpe tras ella con un estruendo. Valentina estaba junto a la estufa, friendo carne. Se giró al oír el ruido y se quedó boquiabierta. «Dios mío». «Diana». Dejó caer la espátula y corrió hacia ella. «¿Qué te pasó? ¿Te venía persiguiendo un fantasma?» «Peor», dijo Diana, apoyándose en la pared, respirando con dificultad.
Las piernas le temblaban. El padre del niño. Valentina palideció. ¿Qué? ¿Dónde está? Afuera, inspiró Diana convulsivamente. Me vio el vientre. Me estaba persiguiendo. En ese momento, la puerta de la fonda se abrió de par en par. En el umbral estaba Arturo Montenegro. Su rostro, rojo de ira, su traje, arrugado, su cabello, revuelto. Parecía una bestia enfurecida. Tú, señaló a Diana con el dedo. Me lo prometiste. Dijiste que te habías deshecho del niño. Valentina dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos. Señor, le pido que abandone el establecimiento de inmediato. Su voz era firme. O llamaré a la policía. Cállate, le espetó Arturo. Esto no es asunto tuyo. Todo lo que concierne a mis empleadas es asunto mío. Valentina se cruzó de brazos. Está asustando a una mujer embarazada. Váyase antes de que llame a una patrulla. Arturo dio un paso adelante, y en sus ojos había tal ira que Diana retrocedió. ¿Creíste que no me enteraría? Se dirigió a Diana, ignorando a Valentina. ¿Creíste que te esconderías y tendrías a mi hijo a mis espaldas? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Yo no he hecho nada, la voz de Diana temblaba. Es mi hijo, tengo derecho. No tienes ningún derecho, la interrumpió él. Te dije que te deshicieras de ese parásito, y te atreviste a desobedecerme. Valentina cogió el teléfono. ¿Ya está? Voy a llamar a la policía. Sí, por favor. Llama. Arturo se volvió hacia ella. Les contarás cómo esta me está chantajeando con un niño, cómo intenta sacarme dinero. Yo nunca. Diana intentó protestar, pero un dolor agudo en el bajo vientre la interrumpió. Gritó y se dobló por la mitad, apretándose el vientre con las manos. Un dolor tan fuerte que le cortó la respiración. Diana. Valentina corrió hacia ella. ¿Qué te pasa? Me duele, exhaló Diana. Mucho. Otra oleada de dolor la cubrió por completo. Gimió y se dejó caer al suelo. Sintió humedad entre las piernas. Se le había roto la fuente. ¡Santo Dios! Valentina se puso pálida como el papel. Está de parto. Agarró el teléfono y marcó un número. ¿Ambulancia? Sí. Necesito una unidad urgente. Fonda en la calle de los Fresno. Número 38. Una mujer ha empezado el trabajo de parto. Diana yacía en el suelo, respirando rápida y superficialmente. El dolor venía en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Sentía las lágrimas correr por su rostro. Arturo estaba a unos pasos, mirándola. En su rostro se leía una mezcla de ira y desconcierto. Todo esto es tu culpa, susurró Diana, mirándolo. Si algo le pasa al bebé, será tu responsabilidad. Cállate. Él se dio la vuelta. No me importa. Arturo salió de la fonda. Valentina se arrodilló junto a Diana. Aguanta, mija. La ambulancia ya viene. Todo va a estar bien, le acariciaba la cabeza. Respira. ¿Así? Muy bien. Duele, susurró Diana. Duele mucho. Aguanta. Ya falta poco. El sonido de una sirena anunció la llegada de la ambulancia. 2 paramédicos entraron corriendo a la fonda con una camilla. ¿Qué pasó?, preguntó el hombre mayor, arrodillándose junto a Diana. Empezó el parto, respondió Valentina. Tiene 8 meses. Rompió aguas hace unos 5 minutos. Entendido. La llevaremos al hospital ahora mismo. El paramédico se volvió hacia su compañera. Sofía, ayúdame a subirla a la camilla. La joven, una paramédica con el pelo corto y un rostro amable, asintió. Levantaron a Diana con cuidado y la colocaron en la camilla. Yo voy con ella, dijo Valentina, quitándose el delantal. De acuerdo, asintió el paramédico. En la ambulancia, Diana yacía respirando a través del dolor. Valentina le sostenía la mano. Todo está bien, mija. Ya casi llegamos, la tranquilizaba. Sofía estaba sentada a su lado, vigilando los monitores. Las contracciones son frecuentes, constató. Tendrá que dar a luz en cuanto lleguemos. Diana asintió, incapaz de hablar. El dolor la consumía por completo. Sentía como el bebé se abría paso, como su cuerpo se preparaba para el parto. En el hospital, todo sucedió muy rápido. Se llevaron a Diana a la sala de parto. A Valentina no la dejaron pasar del pasillo. Sofía se quedó con ella, asistiendo al médico. El parto fue difícil. Diana gritaba de dolor. Se aferraba a las sábanas, suplicaba que todo terminara pronto. El médico le decía algo, pero las palabras no le llegaban a través de la neblina de dolor. «Puja», ordenaba la partera. Una vez más, Diana pujó con todas sus fuerzas. Sentía que se le iban las últimas energías, que la conciencia se desvanecía. «Ah, sí, un poco más, ya se ve la cabeza. Un último esfuerzo, uno más». Y de repente, el dolor se fue. Diana escuchó un llanto, el llanto agudo y penetrante de un recién nacido. «Es un niño», anunció la partera. «Tiene un hijo». Diana intentó incorporarse para ver al bebé,
pero las fuerzas la abandonaron. Todo se volvió borroso. La presión está bajando, gritó alguien. Tiene una hemorragia. Comenzó el ajetreo. Los médicos se movían a su alrededor. Sofía se llevó al bebé a un lado. Lo envolvió en una manta. Diana sentía como la vida se le escapaba. Comprendió que se estaba muriendo. Un frío ascendía desde sus pies hasta su pecho. «Sofía», susurró, y la paramédica se inclinó hacia ella. «Aquí estoy. ¿Qué quiere decirme? Llévate a mi hijo». La voz de Diana era apenas audible. «Escóndelo y no le digas a nadie quién es su padre». Sofía se sobresaltó. «¿Qué? No entiendo». «Lo buscará». Diana le apretó la mano con una fuerza inesperada. «Ese hombre Arturo Montenegro. Encontrará al niño y no sé qué le hará». Pero por favor, en los ojos de Diana había lágrima. «Es todo lo que te pido. Salva a mi hijo. Es lo único que importa». Sofía la miró con los ojos muy abiertos y luego asintió lentamente. «Está bien, te lo prometo». Diana sonrió débilmente. Su pecho se sentía cada vez más frío. «Gracias», exhaló. «Llámalo Daniel. Siempre me gustó ese nombre». «Daniel», repitió Sofía. «Lo recordaré». Diana cerró los ojos. Ya no había dolor, solo cansancio. Un cansancio profundo, abrumador. Recordó el campamento gitano, las fogatas, las risas, las canciones. A doña Marina, que le enseñó a ser persona. A Arturo, que le enseñó a no confiar en las palabras bonitas. Y a su hijo, a quien no había llegado a sostener en brazos. «Perdóname, mi niño», susurró en la oscuridad. «Perdón por no poder criarte. Pero hice todo lo que pude». Su corazón dio un último latido y se detuvo. Diana guardó silencio. Sofía estaba a su lado, sosteniendo al bebé envuelto en una manta. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Hora de la muerte, 12:31», dijo el médico con voz apagada, quitándose los guantes. Al día siguiente, Arturo Montenegro llegó al hospital. Estaba pálido. Su rostro reflejaba una noche en vela. «¿Dónde está el niño?», le exigió al director del hospital. «¿Dónde está el hijo de Diana Moreno?» «¿Qué niño?». El director, un hombre de unos 40 años, frunció el ceño. «No hubo ningún niño». «¿Cómo que no hubo?». Arturo golpeó el escritorio con el puño. «La trajeron para dar a luz». «Sí, la trajeron. Pero el parto no salió bien. El niño nació muerto. Lo llevaron directamente a la morgue». Arturo lo miró fijamente durante un largo rato. «Quiero ver los documentos». «Adelante». El director le tendió una carpeta. «Aquí está el acta de defunción del bebé. Aquí está el informe del patólogo». Arturo revisó los papeles. Todo estaba en orden. Sellos, firmas. El niño había nacido muerto. Se recostó en la silla. En su rostro se reflejó una extraña expresión, alivio o decepción. «Entiendo», exhaló finalmente. «Así que fue eso». Se fue sin mirar atrás. Y en el edificio de al lado, en su apartamento, Sofía acunaba en sus brazos al pequeño Daniel. El director del hospital era su pareja. Llevaban 5 años intentando tener un hijo, sin éxito. Y cuando Sofía le contó la última petición de Diana, él entendió que esa era su oportunidad, su única oportunidad. Registraron al niño como suyo. Documentos falsos, certificados falsificados. En el hospital todo se podía arreglar si se conocía a la gente adecuada y se tenía dinero. Sofía miraba al bebé y le acariciaba la cabecita. «Daniel», susurró, «ahora eres nuestro hijo, y haremos todo lo posible para que seas feliz». El niño frunció el ceño y empezó a llorar. Sofía lo apretó contra su pecho y comenzó a cantar suavemente una canción de cuna. 19 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Daniel estaba de pie frente al imponente edificio de cristal y hormigón, mirando el letrero, Grupo Montenegro. Le sudaban las palmas de las manos. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Apretó en su puño un trozo de papel arrugado, lo último que le había dado su madre adoptiva antes de morir. En él estaban escritos un nombre y una dirección, Arturo Montenegro, su padre biológico. El hombre al que nunca había visto, pero por quien sentía un odio que le hervía por dentro. Sofía había muerto 2 semanas atrás de cáncer. Antes de morir, acostada en la cama del hospital, llamó a Daniel y le contó la verdad. Toda la verdad sobre quién era él en realidad, de dónde venía, quién era su verdadera madre. «Perdóname, hijo», susurraba, sosteniéndole la mano. «No quería engañarte, pero tu mamá me pidió que te escondiera. Tenía miedo de que tu padre te encontrara y no sé qué te haría. Murió protegiéndote». Daniel escuchaba sin poder creerlo. Toda su vida había considerado a Sofía y a Vladimir como sus padres. Es cierto que su relación no siempre había sido cálida. Vladimir bebía a menudo y los trataba con dureza a ambos. Pero Daniel nunca sospechó que no fuera su verdadera familia. «Tu madre se llamaba Diana», continuó Sofía. Sacó un sobre de la mesita de noche y se lo entregó a Daniel. «Aquí está todo lo que sé de tu verdadero padre. Dirección, número de teléfono. Si quieres encontrarlo,
Lo encontrarás. Pero piénsalo bien. Hijo. A veces es mejor no saber la verdad. Daniel tomó el sobre con manos temblorosa. Dentro había varias hojas con información y una pequeña fotografía. En ella, una joven de cabello oscuro y ojos enormes sonreía a la cámara. Su madre, Diana. Daniel estaba en la entrada de la corporación de su padre biológico, preparándose para el encuentro. No sabía qué quería. ¿Respuestas? ¿Disculpas? ¿Venganza? Todo se mezclaba en una masa hirviente de emociones. Entró en el edificio. El vestíbulo era lujoso, suelo de mármol, candelabros de cristal, sofás de piel. Detrás del mostrador de la recepción, una joven con un maquillaje impecable. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Sonrió ella con una sonrisa de servicio. Necesito ver a don Arturo Montenegro. La voz de Daniel sonó más firme de lo que esperaba. ¿Tiene una cita? No. Pero me recibirá. La joven frunció el ceño. Me temo que sin una cita previa es imposible. Don Arturo es un hombre muy ocupado. En ese momento, se les acercó un guardia de seguridad. No dijo nada, solo le lanzó a Daniel una mirada evaluadora. Juntos subieron a la oficina de Arturo Montenegro. Jefe, aquí hay un muchacho, dijo el guardia. Dice que quiere traerle un saludo de parte de su madre. ¿De qué madre? De Diana Moreno, respondió Daniel. Daniel entró en la oficina. El espacio era enorme. Ventanas panorámicas del suelo al techo, un escritorio macizo de madera oscura. Estanterías con libros y premios. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 64 años. Cabello canoso, un traje caro, un rostro cansado con arrugas profundas. Levantó la vista cuando Daniel entró y se quedó inmóvil. Se miraron el uno al otro durante varios segundos largos. Daniel vio cómo el rostro del hombre pasaba de la curiosidad al asombro, y del asombro al horror. Dios mío, susurró Arturo Montenegro. No puede ser verdad. Pues sí que puede. Daniel se acercó. ¿Reconoce estos ojos? Dicen que son idénticos a los de mi madre. Arturo se levantó lentamente de su escritorio. Estaba pálido como el papel. ¿Tú estás vivo? Me dijeron que el niño había muerto. Vi los documentos. Los documentos eran falsos, respondió Daniel con frialdad. Me escondieron. Me adoptaron. Crecí sin saber quiénes eran mis verdaderos padres. ¿Y hace 2 semanas? ¿Mi madre adoptiva murió? Y antes de morir, me contó la verdad. Dios mío, yo tantos años sin creer la basura que me dijo el director. Te estuve buscando. La voz de Arturo se quebró. Se le llenaron los ojos de lágrima. Contraté detectives privados. Intenté encontrar alguna pista, pero no encontré nada. ¿Buscándome? Daniel sonrió con desdén, y en esa sonrisa había tanto desprecio. ¿En serio? ¿Y para qué querías al niño del que exigiste que se deshicieran? Arturo apretó los puños. Yo no sabía si. Me opuse. Y en el hospital me dijeron que habías muerto durante el parto. ¡Qué conmovedor! Daniel dio un paso más cerca. Yo era otra persona entonces. Arturo se acercó a la ventana, dándole la espalda. Era un egoísta. Un cobarde. Solo pensaba en mí mismo. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? La voz de Daniel estaba llena de veneno. Arturo se giró bruscamente. Perdóname. Dio un paso hacia él. Por favor. Me han pasado tantas cosas. Escúchame, te lo ruego. Se acercó al bar, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. La mano le temblaba. Sí, quise que Diana se deshiciera del niño, comenzó, mirando al suelo. En ese entonces tenía una familia y no pensaba dejarla. Fui un maldito cobarde. Pensé que podría seguir viviendo como antes, sin arrepentirme de nada. Se cayó, apretando el vaso. Y entonces ocurrió una tragedia. 3 años después de que nacieras, mi esposa y mis hijos fueron a la inauguración de un nuevo centro comercial. Hubo un derrumbe. La estructura no aguantó. Murieron 70 personas. Entre ellas, mi Sofía, mi hijo Mateo y mi hija Valentina. Daniel se quedó paralizado. No esperaba eso. Estuve de luto mucho tiempo, continuó Arturo, con la voz temblorosa. Me culpé. Comprendí que la vida me había castigado por lo que le hice a Diana y a ti. Renuncié a mi propio hijo, y la vida me quitó a mis otros hijos. Fue justicia. Levantó la vista, y Daniel vio en sus ojos un dolor genuino. Fue entonces cuando empecé a buscarte. Pensé que si te encontraba, podría redimir mi culpa. Pero no había rastros en ninguna parte. El niño estaba muerto, según los documentos. Intenté encontrar el cuerpo, la tumba nada, como si te hubieras evaporado. Daniel escuchaba y sentía como 2 emociones luchaban en su interior, la lástima y la furia. No lo sabía, logró decir finalmente. Lamento tu pérdida. Pero eso no cambia lo que hiciste. Lo sé, asintió Arturo. No te pido que me perdones de inmediato, pero dame una oportunidad. Me he quedado completamente solo. Permíteme arreglarlo todo. Se acercó más y de repente se arrodilló ante Daniel. Te lo suplico. Las lágrimas corrían por su rostro. Dame la oportunidad de ser tu padre.
al menos de intentarlo. Daniel lo miraba desde arriba, incrédulo. El multimillonario, el dueño de la corporación, estaba de rodillas ante él, llorando. Había venido aquí para escupirle todo su odio en la cara y marcharse. Y todo había resultado mucho más complicado. Pero entonces recordó las palabras de Sofía. Recordó la fotografía de la joven de ojos amables, su madre, a la que nunca conocería. ¿Sabes qué? La voz de Daniel se volvió fría como el hielo. Te mereces todo esto. Empujó a Arturo, que cayó al suelo. Nunca podré perdonarte. Nunca. Por tu culpa, mi madre murió. Ni siquiera la conocí. No vi su rostro, no escuché su voz. Todo porque fuiste un cobarde de mierda que solo pensaba en sí mismo. Arturo yacía en el suelo, mirándolo desde abajo. ¿Y tu familia? Continuó Daniel. ¿Tal vez de verdad fue un castigo? ¿Tal vez fue el karma? ¿O tal vez solo un accidente? No me importa, porque ningún sufrimiento tuyo me devolverá a mi madre. Por favor, empezó Arturo. ¿Y tú? Púdrete en el infierno, gritó Daniel. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Arturo se echó a llorar de verdad, fuerte, convulsivamente, como lloran los que no tienen esperanza. Daniel salió de la oficina y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo, el guardia de seguridad lo miraba con curiosidad. ¿Todo en orden? Sí, respondió Daniel secamente. Todo perfecto. Caminó hacia el elevador, apretó el botón. Le temblaban las manos. En su pecho bullía la rabia, mezclada con algo más, con dolor, con decepción. Daniel bajó y salió a la calle. El viento frío le golpeó la cara, y respiró el aire con avidez. Se sentía asfixiado, como si hubiera corrido un maratón. Pensó que el encuentro le traería alivio, que diría todo lo que había acumulado y se sentiría mejor. Pero en lugar de alivio, llegó el vacío, y aún más rabia. Daniel caminaba por la calle, sin rumbo. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación. Las lágrimas de Arturo, sus súplicas, sus confesiones. No lo perdonaría. Nunca. Ese hombre no merecía el perdón. Desde entonces pasaron 2 semanas. Arturo Montenegro no intentó contactarlo, no llamó, no escribió, no buscó otro encuentro, como si se hubiera resignado al rechazo. Y Daniel volvió a su vida normal, a su trabajo, a sus amigos, a su rutina. Pero cada noche soñaba con ese encuentro. El rostro de su padre, sus lágrimas, sus súplicas y la comprensión de que su encuentro no le había traído ni una pizca de satisfacción. Solo había avivado aún más el fuego de la rabia en su interior, un fuego que no sabía cómo apagar.